Bueno, estábamos estudiando el Evangelio de Marcos. La semana pasada estuvimos en Marcos 3 y hablamos del pecado imperdonable. Ojalá y haya quedado claro. Hoy te puedo recibir preguntas todavía sobre el pecado imperdonable porque es un tema muy importante. Y además, pues no sé, a lo mejor ya todos hemos escuchado cosas, ideas erradas. Entonces hoy igual el que tenga dudas, hoy podemos salir de ellas. El que haya tenido, no sé, aprendido alguna otra cosa, hoy podemos salir de ellas. Nada más, con este pecado imperdonable pasa, yo creo que con muchas cosas en la palabra de Dios. La intención que no viene de Dios es que te despreocupes, ¿no? Entonces, por lo regular son cosas así que escucharás o que mirarás en internet o en alguna prédica de alguien. Casualmente los que enseñan, igual como aquel tema de salvo siempre salvo, hay una corriente también muy particular y es de pastores que se dicen o se conocen como de sana doctrina, ¿no? La doctrina, ¿cómo decir? La corriente de ellos particular es que el cristiano no puede cometer este tipo de pecado. Y ellos lo que dicen es que el pecado imperdonable es lo que comete el inconverso cuando no acepta el evangelio. Yo creo que todos hemos escuchado cosas así. Pues nada que ver, ¿no? Con lo que leímos, absolutamente nada que ver, no se parece absolutamente en nada a lo que dice la Biblia. Yo creo que es de los temas más que claros, ¿no? A lo mejor cuando fuimos a Marcos no nos lo dejó claro, pero cuando vamos a Mateo ya nos deja claro lo que es el pecado imperdonable. Pero al fin de cuentas, lo que quería dejarte la semana pasada era, bueno, ¿y cómo se trata con este pecado? Se trata igual que con cualquier pecado, ¿sí? Hay que pedir perdón y esperar a que Dios nos perdone. A veces decimos, bueno, pero este es imperdonable. Sí, pero tú tienes que pedir perdón, no nos podemos ir a casa. Para mí no creas que es cómodo predicar a veces estas cosas, no creas que me gozo y vengo así como con el látigo, y ahora con qué les voy a pegar, ¿no? Ahora que me levanto pensando, y ahora con qué los haré que pasen un mal domingo para que se vayan al... Pero bueno, es lo que la palabra nos va presentando, ¿no? Y cuando tomamos un libro así, pues es lo que la palabra nos va presentando. No sé cuánto, algunos ya tenemos 1 año, 2 años o más de reunirnos, y no habíamos hablado así como hablamos de este pecado imperdonable, ¿no? Hoy vamos a hablar de eso, ¿no? Tenemos que remitirnos a la palabra. Y yo te decía, yo no sé cómo te haya sido la semana pasada. Te digo, yo sé que hay gente que le parece exagerado, yo sé que hay gente que no cree tal vez lo que predicamos cuando lo predicamos. Pero la pregunta es esa, ¿te acuerdas cuando nos fuimos la semana pasada? De hecho, nuestro problema, el problema del hombre y el de nosotros, junto con ellos, es ¿por qué no creemos? ¿Por qué no vemos la palabra de Dios como Dios la presenta? ¿Por qué no nos sentimos mal cuando pecamos? ¿Por qué no nos arrepentimos, no? Y de eso, si seguimos leyendo, la palabra nos va a llevar a este tema. Nos quedamos la semana pasada en Marcos 3:29. Precisamente cuando dijo, cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Y en el 3:30 dijo, porque ellos habían dicho que tenía espíritu inmundo. ¿Ok? Y ahí mismo es la misma ocasión todavía, Marcos 3:31 en adelante. Dice, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Mas él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Hacer su voluntad, dice que nos hace
ser miembros de su familia, ¿no? Ser lo que hemos visto, ser salvados, ser adoptados, ser del equipo de Cristo. ¿Qué nos convierte en eso? Hacer la voluntad de Dios. Ok, ¿cuál es su voluntad? ¿Cómo conocer su voluntad? Un paralelo nos lo dice más claro. En Lucas 8:21. Es la misma ocasión, es el mismo pasaje. Dice, él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Es decir, cuando acá dice, es todo aquel que hace la voluntad de Dios, nos puede quedar la duda, bueno, ¿a dónde buscaremos la voluntad de Dios? Pero ya Lucas, el paralelo, nos dice, es oyendo la palabra de Dios y hacerla. Es decir, la voluntad de Dios está en su palabra. ¿Ok? Fuimos a Marcos, fuimos a Lucas. Te digo lo mismo que hicimos la semana pasada, ¿te acuerdas? Fuimos a Marcos y no nos dio mucha luz, y fuimos a Mateo, y Mateo nos dio toda la luz en cuanto al pecado imperdonable, ¿ok? Los que hacen la voluntad de Dios son los que son sus hijos, son su familia, son los cristianos, para acabar pronto, y es lo que nos salva. Lo dice en muchas ocasiones en la Biblia, pero el que más lo dijo es Jesucristo, lo dijo demasiadas veces. Por ejemplo, en Lucas 6:47 y 48, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les indicaré a quién es semejante. Es semejante al hombre que edifica una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando viene la inundación, el río da con ímpetu contra aquella casa, pero no la puede mover porque está fundada sobre la roca. Otra vez, fundarse sobre la roca, ¿qué es? Escuchar la palabra de Dios y hacerla. ¿Ok? Te digo, esto está mucho en la Biblia. Tiene a lo mejor sinónimos que usa. Usa hacer su palabra, obedecer su palabra, guardar su palabra, o ponerla por obra. Todos esos son sinónimos de obedecer. Ese es el Hijo de Dios, ese es el salvo. Este primer pasajito, después, ahorita más adelante, nos va a ligar, si seguimos leyendo, a Marcos 4, que prácticamente sigue hablando del mismo tema. Es la parábola del sembrador, que también habla de la palabra de Dios. Por ejemplo, en el 4:3 dice, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Pero más adelante, cuando la explica en Marcos 4:14, ya nos dice que el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, etcétera, etcétera, ¿no? Habla de la palabra de Dios. Y de estos dos pasajitos que se ligan juntos, el final del 3 y el comienzo de Marcos 4, es de lo que vamos a hablar hoy. Principalmente vamos a hablar de la palabra de Dios, ¿sí? Pero es decir, de qué es la Biblia para nosotros. Ahorita leímos que lo que nos hace hijos de Dios es oír su palabra y obedecerla, escuchar su palabra y guardarla. Dice muchas veces, el que guarda mis mandamientos es este. El que dice que me ama, guarda mis mandamientos. Es lo mismo, guardar, obedecer, ponerlo por obra. De eso habla. ¿Y cuál es la palabra de Dios? Yo creo que nosotros sabemos todos que es la Biblia para nosotros, ¿no? Y de eso vamos a hablar un poquito. ¿Qué es la Biblia? La palabra Biblia no está en la Biblia, ¿ok? Digo, aparentemente, si tomas la concordancia, por decir, y la buscas en la letra B, no aparece la palabra Biblia. Pero si vas y buscas la palabra libro, y luego vas a su significado en el griego, habrás encontrado que esta es la raíz de esa palabra Biblia. En el griego, la palabra 975, en el griego la palabra biblión, que significa rollo o libro o carta. En la 976 es la palabra biblos, que nada más nos especifica un poco más cómo estaba compuesto aquel rollo o libro. Es papiro, hoja o rollo
para escribir. Entonces de ahí tomamos nosotros la palabra Biblia, que significa libro o libros, ¿no? Para nosotros es este libro que contiene varios libros, ¿ok? O es esta compilación de libros que ya conocemos. ¿Qué contiene la Biblia? Yo creo que hay muchas respuestas posibles, ¿no? Pues si decimos libros, pues lo contiene libros. Pero, ¿qué contiene la Biblia? No sé qué respuesta tengas o hayas escuchado, pero contiene la historia de Dios, claro, es una respuesta correcta. Contiene la voluntad de Dios, pues es lo que estamos hablando ahorita. Contiene la palabra de Dios, es una respuesta correcta. Pero en la que nos vamos a enfocar hoy es que la Biblia contiene la ley de Dios, ¿ok? La Biblia contiene la ley de Dios, de hecho es la ley de Dios para nosotros, ¿ok? La forma en cómo está dividida nos ayuda con este concepto de ley. ¿Te acuerdas que de hecho se divide en antiguo pacto y nuevo pacto? Cuando hablamos de esta palabrita pacto, que de hecho es en el hebreo de la Strong, la 1285, significa una alianza o un contrato. Eso es lo que es un pacto. Como cualquier contrato, como un contrato de trabajo que dice el patrón se obliga a dar su sueldo, a darle las herramientas, etcétera, y el trabajador se obliga a llegar temprano, a no faltar, a realizar su trabajo. Ese es un pacto, es un contrato, y así es el trato con Dios. Él ofrece, lo principal que ofrece Dios, por ejemplo, si vamos a Éxodo 6:7, dice: yo los tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Esa es la mayor promesa de Dios. Él promete ser nuestro Dios. Y luego, ¿qué pide Él? Ahí es donde a veces nos equivocamos o no lo sabemos. Él pide cosas. Yo voy a ser tu Dios, pero luego vienen los mandamientos, esta parte de la ley. Siempre y cuando tú hagas esto, hagas lo otro. ¿Qué es lo que vino Cristo a decirnos? Siempre y cuando guardes mis mandamientos. Si nosotros guardamos sus mandamientos, Él promete ser nuestro Dios. Sus mandamientos, ¿dónde están? Para nosotros, acuérdate que y esto es súper importante. Acuérdate que nosotros como cristianos, lo que hemos visto en la Biblia y entendido es que no obedecemos la ley de Moisés, que nosotros obedecemos la ley de Cristo. ¿Qué es la ley de Cristo? Acuérdate que Él toma la ley de Moisés y dice en Mateo 5 que viene a perfeccionarla, a completarla, y eso se convierte en la ley de Cristo, que es la ley para nosotros, ¿ok? Todo lugar en el Nuevo Testamento donde haya un mandamiento, esa es parte de la ley de Cristo y eso afecta a nosotros, es decir, es para nosotros. La semana pasada leíamos pasajes como Efesios 4, donde dice: quítese de vosotros toda ira, toda gritería. Esos son mandamientos para nosotros, ¿ok? Ok, ¿cuál es el propósito entonces de leer o estudiar esta ley o estudiar la Biblia? Eso es lo primero, yo creo que lo hemos mencionado mucho. A lo mejor cuando oramos lo mencionamos, cuando decimos a qué venimos lo mencionamos, a qué, a tratar de conocer a Dios, ¿ok? El propósito de leer y estudiar la Biblia es que queremos conocer a Dios. ¿Okay? Ahora hay dos tipos de conocer. Conocer es cómo es, qué le gusta, qué le disgusta, qué pide que hagamos, qué pide que no hagamos. Ese es un conocer, ¿sí? Y ese es el primero. Esa es la base para llevar al otro tipo de conocer del que habla la Biblia, que es ya un conocer íntimo y de tener una relación personal con Dios. Pero lo primero es conocer eso, cómo es, qué le gusta, ¿qué le disgusta? Entonces, ¿qué pide? Lo que decíamos ahorita, hay un pacto. Él ofrece ser nuestro Dios, pero ¿qué pide? A eso venimos a la Biblia, a ver qué pide. ¿Qué pide? Yo no sé si a veces piensas, algunas veces cuando hemos hablado de emociones o emocionalismo, yo creo que la gente que se basa en emociones piensa eso y de repente, oye, es mucho estudiar la Biblia.
Oye, es mucho aprender cosas, es mucho aprender doctrina, pero donde se equivocan es que no hay otra forma de relacionarnos con Él. Si no aprendes doctrina, ¿cómo vas a saber qué le gusta? Y hay gente que por eso hace a un lado la palabra y dice, no, vamos a emociones, ¿no? Yo siento, yo cierro los ojos y siento. Y ellos basan su vida en emociones. ¿Pero qué sientes? ¿Qué sientes si la Biblia dice que Dios no escucha a los pecadores? Tienes pecado y no has arrepentido, bueno, Dios no te está escuchando. Pero yo siento. Bueno, pero esa es la diferencia, ¿sí? Esa es la diferencia, saber o asentir, ¿no? Y nosotros preferimos, claro que si el Señor nos deja sentir, sería glorioso, pero nosotros preferimos la seguridad que da la palabra, ¿ok? La seguridad para bien y la seguridad para mal. Es decir, es seguro, todo el que cree en la palabra tiene que creer con toda su alma que Dios no te escucha cuando tú estás caminando en pecado. Oye, pero ¿cómo? Pues eso dice la palabra y tienes que creerlo, ¿va? Si tú prefieres creer otra cosa, no, pero yo creo que no, yo creo que sí, yo porque cuando entro al cuarto siento bonito, bueno, eso, pero no tiene fundamento bíblico, ¿verdad? Entonces son dos cosas diferentes. Pero el conocer, primero que hablamos, qué le gusta, qué le disgusta, qué dice, qué pide, cuál es su ley, es el único camino que nos va a llevar al otro conocer, que es poder tener una relación de intimidad con Él, verdadera, no de sentir nada más cosquillas, porque acuérdate que el diablo también hace cosquillas, ¿no? El diablo hace cosquillas, hace que se sienta bien y que se sienta rico. La palabra es la que nos asegura, es decir, conocer su palabra, su ley, sus doctrinas, lo que le gusta, sus mandamientos, sus castigos, sus promesas, nos hace relacionarnos correctamente con Él, ¿verdad? Es la única forma. Y relacionarnos con Él habla del otro tipo de conocer. Eso también es conocer. Ahora avanzar a una relación de intimidad, ¿ok? No hay que pasar por alto las advertencias. Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Juan 5:39, Él manda, Jesucristo hablando dijo, escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que ahí está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Hay que escudriñar las escrituras. En Juan 7:38 dijo, el que cree en mí, como dice la escritura. Y tantos versículos más, te digo, Jesucristo era lo que decía, el que oye mi palabra y la cree, el que oye mi palabra y la obedece. En Juan 5:24 dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. En su palabra es donde está la vida eterna. Yo creo que hemos hablado mucho de esto. No hay forma de tener vida eterna aparte de la palabra de Dios. Dice segunda de Timoteo 3:15. Pablo a Timoteo le dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Este va a ser base en lo que vamos a hablar hoy, pero dice que la palabra lo puede hacer salvo. Y aquí hay donde gente que se pregunta, ¿pero que no somos salvos por fe? Claro, pero la fe es creer la palabra de Dios, es decir, creer en lo que decíamos ahorita. Ese es un tipo de fe, ¿no? Encerrarse en su cuarto y aunque no tengas fundamento en la palabra, digas, pero yo creo que me escucha. Esa es fe, pero que no tiene fundamento de nada. Es decir, yo creo, alguien me dijo, me platicó. Lo otro es, yo creo que me escucha, yo estoy seguro que me escucha. ¿Sabes? Yo estoy seguro que Dios me escucha todas mis oraciones. ¿Sabes por qué? Porque lo primero que pongo en mi oración es mi pecado. Es mi arrepentimiento, mi quebrantamiento y todo lo que sigue de ahí. Yo estoy seguro que Dios me escucha. Oye, pero el otro también está seguro que Dios lo escucha. Alguno de los dos está equivocado. ¿Quién está equivocado? ¿Sí? Yo tengo fundamento en la palabra. Eso es lo que hace la diferencia. La palabra hemos hablado de ella. Ahora cuando hablamos de la guerra espiritual hablamos de ella. De que es indispensable para ser salvo, lo que estamos hablando. La palabra es indispensable para ser santo, ¿okay? Dice primera de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia
a la verdad. Así es como se purifican nuestras almas, ¿sí? ¿Cómo? Obedeciendo la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Jesucristo dijo en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Sí? O sea, santifícalos en la palabra. Es decir, la palabra es la que nos santifica. La palabra es la que nos purifica. Siguiendo en Primera de Pedro, ahora el 1:23, dice, siendo renacidos, es decir, nacidos de nuevo. Dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Eso es lo que nos purifica, perdón, eso es lo que nos da vida y vida eterna, la palabra de Dios. Sabemos que la santidad es la meta, que ser como Jesús es nuestra meta, que llegar ahí es un proceso, pero que el proceso trata de ir a la palabra. Ok, estamos viendo, lo que nos salva, lo que nos santifica, lo que nos purifica es ir a la palabra. Y eso es lo que quiero hablar hoy. Es decir, por ejemplo, ahorita estamos leyendo, ¿eso nos va a hacer más puros ahorita que salgamos? Alguien que puede, lo que hemos hablado otras semanas, oye, yo la leo en mi casa, en el trabajo, donde sea. ¿Eso me purifica automáticamente? Y la respuesta es no. No, eso no nos purifica en nada. Eso, ahorita lo que vamos a hablar es eso, cómo trabaja la palabra en nosotros. Pero sabemos que la santificación es ir dejando los pecados. Para dejar el pecado, primero debemos saber lo que es pecado. Para saber lo que es pecado tenemos que leer la palabra de Dios. Para eso es la palabra de Dios. Eso es lo que dice Dios en su palabra. Es decir, que ni la salvación, ni la santificación, ni la purificación que depende de la palabra de Dios es en forma automática, ¿okay? Sino que tiene su camino o su orden, ¿okay? Pero entonces, ¿cuál es la intención o el propósito de la palabra de Dios para nosotros? Ahorita ya leímos que quiere santificarnos, que quiere purificarnos, que quiere darnos salvación, ¿ok? Pero no es automático. Entonces, ¿qué sigue más? Otros propósitos de la palabra de Dios que nos van a llevar a esto, ¿ok? Lo primero, otra intención de la palabra de Dios es encerrarnos bajo pecado. Dice Gálatas 3:22. Gálatas 3:22. Dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Esa es la intención de la Escritura. Gálatas 3:22 se está refiriendo, claro, que a la ley del Antiguo Testamento. ¿Cuál era su propósito? Pero es el mismo propósito de la ley de Cristo. Es decir, la ley de Dios, que es en el Antiguo era la ley de Moisés y hoy es la ley de Cristo, tiene una intención, que es encerrarlo bajo pecado, encerrarnos bajo pecado. Para eso es la ley. ¿Qué quiere decir esto? Mostrarnos el pecado. Ese es el propósito de la Biblia. Ese es el propósito de la ley de Dios. No sé si entiendas cuál es el propósito o esté siendo claro. Pero el propósito de la Biblia es este: que tú estés caminando en seguridad, que tú estés caminando en confianza, que tú estés caminando tal vez pensando que eres santo, que tú estés caminando tal vez pensando que vas al cielo, y de repente empezaste tu lectura de Efesios 4, y luego llegas a Efesios 4, donde decíamos la semana pasada que dice, quítese de vosotros, bueno, o 4:26, donde dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo.
Y tú digas, ¿cómo que airaos, pero no pequéis? Es decir, es pecado enojarse, pero si yo ya me convertí a Cristo, yo ya voy a la iglesia, ya leo la Biblia. Ah, claro que me sigo enojando con mi mujer. Ah, claro que me enojo en el trabajo. Claro que me enojo, pues prácticamente a todas horas. ¿Y qué hace? Que alguien que se sentía ya, ¿cómo decirlo? Salvo, santo, que iba al cielo, de repente lees la Biblia y la Biblia te encierra otra vez en pecado. Esa es la intención de la Biblia. Esa es la intención de la ley. ¿Te acuerdas cómo terminamos la semana pasada? Esa es su intención. La intención de la Biblia no es hacerte sentir bien. De hecho, ese no es el problema del hombre. El hombre se siente bien solito. El hombre no necesita quien le sobe la espalda. Él se la soba solito. El hombre se justifica solito. Si te das cuenta, no necesitamos eso. Eso ya lo tenemos adentro de nosotros. Hay algo que dice, qué bueno eres. Hay algo que dice, qué santo eres. Hay algo que dice, cómo obedeces la ley de Dios. Hay algo adentro que nos dice, qué inteligente eres, cómo entiendes la palabra de Dios. Eso ya lo tenemos adentro. Ya no lo necesitamos afuera. Adentro también tenemos otra voz que nos dice, no hagas caso a eso, no hagas caso a eso. Pero esa voz del Espíritu dice, necesito algo para pelear contra eso que alguien le está poniendo por dentro de eso. Y te acuerdas lo que dice Efesios 6, la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Tú le das a tu carne, palabra de Dios, la toma el Espíritu que está adentro y esa es la espada que Él necesita. ¿Ves? Acabas de leer Efesios 4. Eso es lo que te he estado diciendo durante mucho tiempo, dice el Espíritu. ¿Te acuerdas que cuando le gritabas a tu esposa, estaba yo diciendo, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas? Eso. Ahora lo que acabas de leer en Efesios 4, el Espíritu dice por dentro, a eso me refería. A eso me refería. Eso es lo que hace la palabra. No tiene la intención de que tú te sientes un día en tu casa. Lo que hemos propuesto y creo que lo debemos de estar haciendo, no tiene la intención de que la leas, te levantes, la cierras y digas, ¡ah, qué bien me siento! ¡Qué padre me siento! No tiene esa intención. No es la intención de Dios haber dejado su palabra. No fue la intención. Siempre si revisas, ¿dónde está la voluntad de Dios? En su palabra. En su palabra, ¿sí? ¿Cómo ha hablado Dios? Dice Hebreos 1. Acá, ¿te acuerdas cuando habló? ¿Cómo habló? Cuando hablaba directamente con el hombre. Después habló por los profetas. Después habló, Jesucristo bajó a la tierra. Vamos a revisar cuando termines el Evangelio de Marcos, que ya lo has leído. Tú mira la intención de Jesucristo. Claro que trae el Evangelio, pero el Evangelio hay previo eres pecador. Ese es el trabajo de la palabra de Dios. Luego, aun cuando ya te presenta el Evangelio, después lo que estamos leyendo es, eres mi hijo, ¿ok? ¿Quién es mi hijo? El que oye mi palabra y la guarda. El que oye mi palabra y la obedece. El que oye mi palabra y la pone por obra. Dice Primera de Juan, y el que no hace eso, es un mentiroso. El que dice que es hijo de Dios y no guarda su palabra, ¿qué es? Es mentiroso, dice Primera de Juan, hablando Juan de parte de Dios. Cuando Dios mandó a sus profetas, ¿a qué los mandó? Todos, uno tras uno, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Joel, Habacuc, Oseas, Amós, todos. ¿A qué los mandó? Tú revisa todos los profetas, todos. Era decirle al pueblo, estás mal, hay que arrepentirse, tienes que dejar esa vida. Jeremías 7, separaba la puerta de la iglesia, dejen su proceder. Esa era la intención de los profetas, ¿verdad? Es decir, la relación, por eso erramos cuando pensamos que hay relación de Dios aparte de su ley. No hay relación de Dios apartados de su ley. Malaquías, ¿te acuerdas el reclamo de Dios por medio de Malaquías? Desde vuestros padres haber dejado mi ley, volveos a mí. ¿Qué era volveos a mí? Volveos a mi ley, obedecer mi ley. Eso es lo que Dios, la relación con Dios está en obedecer su ley, ¿sí?
Eso es, cuando el pueblo desobedece su ley, Él les manda a hablar. Él manda a hablar con los profetas. ¿Y qué vienen a decir los profetas? Tienen que obedecer mi ley. ¿Okay? Viene Jesucristo, pone en alto la ley, pero Él deja un mensaje muy claro. Hay que obedecer ahora esta ley. ¿Pero qué hay que hacer? Obedecerla. ¿Sí? Si te fijas, es lo mismo. Luego vienen los discípulos, los apóstoles, que son los profetas. ¿A qué vienen? A lo mismo. Tú lees Gálatas y ¿qué les dice? Pero ¿a qué hora se apartaron de mi ley? ¿Cómo es posible que se hayan apartado? Tú lees Primera de Corintios y ¿qué viene a decir Pablo? Tengan cuidado, hay falsos apóstoles. ¿Qué van a hacer? Van a cambiar mi ley. Y luego también le dice, oye, ¿cómo que tienen ahí a alguien que rompe mi ley y no lo han corrido? Viene a hacer eso. Y para terminar más pronto, ¿cómo cierra Apocalipsis? Arrepentíos, arrepiéntanse, es decir, hay que guardar la ley. Pero la ley es para eso. Esa es la intención de la Biblia. La principal intención de la Biblia es eso. Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? Dice Pablo, la ley es pecado de ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Miren, el ejemplo más claro, todos nosotros antes de conocer la palabra de Dios, los varones, antes de conocer a Cristo, todos pensábamos que engañar a tu esposa era malo, lo sabíamos, expresamente, pero nadie pensaba que mirar a una mujer era malo. Nadie lo pensaba, nadie lo sabía. Es decir, no engaño a mi esposa, pero, hola secretaria, qué guapa está, pero no estoy haciendo nada malo. ¿Cómo sé que es pecado? Porque leí que la Biblia me dijo, ¿sí? En el Sermón del Monte el Señor dijo, el que mira a una mujer para codiciarla es igual que si hubiera adulterado. Es lo que está diciendo Pablo. Oye, ¿para qué me puso el Señor el Sermón del Monte? Uno, para encerrarnos bajo pecado, ¿sí? Para que entiendas que es malo. Ahora, leer el Sermón del Monte, ¿me purifica? No me purifica. Me está haciendo o me debería de hacer sentir pecador. Dice el Sermón del Monte, el que le dice necio a su hermano, es como si lo hubiera matado. Hay personas que lo hacemos tranquilamente. Yo creo que aquí entre nosotros lo podemos haber hecho, ¿sí? Oye, no hombre, no, ya no le digas nada porque es bien necio. Ten cuidado con eso. El Sermón del Monte dice que el que dice necio a su hermano es como si lo hubiese matado. Pero yo no lo sabría, es decir, necio tiene una definición en el diccionario. ¿Qué es necio? Alguien que es aferrado, que no se aparta de su idea. Entonces, si discutes con alguien, pues es un necio cuando no lo acepta. Sí, pero no sabía que era pecado hasta que el Sermón del Monte me dijo, ten cuidado, ¿verdad? Para eso es la ley. Dice Romanos 3:20. Que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, la ley no tenía intención de salvar a nadie. La ley tiene la intención, sí, de llevarnos a salvación, pero de otra manera. Y la primera es, por medio de la ley, es el conocimiento del pecado. Eso es el propósito principal de la ley. Ese es el propósito principal de leer la Biblia. ¿Okay? Mostrar el pecado, mostrarnos los pecadores que somos, nada más. Esa es la intención. Si te acuerdas lo que pasó con el joven rico, alguna vez lo hemos platicado, cuando llega a Jesucristo y le dice, ¿qué haré para ser salvo? Y Jesucristo le dice, pues guarda los mandamientos. Y luego él dice, pues ya los guardo. Ya los guardo. Y en Marcos 10:21
el Señor le dice, solo una cosa te falta, ya nada más te falta una cosa, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. ¿Okay? Pero el afligido se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué hizo Jesucristo? Él llega pensando, ya lo guardo. Es decir, ya lo guardo. ¿Qué me falta para ser salvo? Guardo los mandamientos. Pero él creyendo que es salvo. Y Jesucristo con un mandamiento lo que hace que es ponerlo otra vez bajo pecado, encerrarlo otra vez bajo pecado. Y esta es la mayor bendición de la palabra de Dios. ¿Te acuerdas cuando hablaba? Yo te decía, la intención de una iglesia, la intención de un pastor, mi intención, ¿cuál debería de ser? ¿Y cuál es mi intención? Mi intención es que tú toda la semana camines creyendo que eres... No te iba a decir la Madre Teresa, pero no, pero creyéndote salvo. Y que tú vinieses aquí y yo, no con mi palabra, sino te muestre algo de la palabra de Dios que te haga sentir que estabas equivocado, que estabas errado. Ahora, no es solamente, es cuando tú lees la Biblia, esa es la intención. De tomar la Biblia, esa es la intención. Ver en qué le estás fallando a Dios, ¿sí? Esa es la intención de leer la Biblia. Que la Biblia te encierre otra vez bajo pecado. Ese es el principal propósito del sermón, que más bien que el Señor tuvo en el Sermón del Monte. ¿Te acuerdas de hecho cómo el Señor lo expone? O sea, está tan bien expuesto que Él dice, oíste que fue dicho, no adulterarás. Nomás les faltó preguntar, ¿quién no es adúltero? No, pues para que levanten la mano. Bueno, ahora yo te digo, todo aquel que ha visto una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Te sentías justo? Sí, otra vez estás bajo pecado. ¿Sí? Esa es la intención de Dios. Esa es la intención, te digo, que se ve ahí expresamente en el Sermón del Monte. Mateo 5:21, oíste que fue dicho, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero luego dice el Señor en el 5:22, yo les digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Órale, el que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Ahí no falta quien dice, pero yo me enojo nomás con mi esposa, y aquí dice contra su hermano, no es mi hermano. Porque ofendemos con palabras altisonantes. Así. Dice ahí enseguidita, y lo que decíamos ahorita, el que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Ok? Esa era la intención del Señor, ¿sí? Esa es la intención de la Biblia. El camino es así. Yo no sé si a ti te pasó, te tiene que haber pasado, porque así es el camino. Alguien te plantea el evangelio, ¿sí? Tú te arrepientes, pero no sé si te acuerdas de aquel arrepentimiento. Es un arrepentimiento, no sé si llamarlo general. Claro, he ofendido a Dios, claro, he ignorado a Dios, claro, era un idólatra, claro, era un borracho, claro, y te arrepientes de todo eso. Y el Señor te da salvación y pone en ti su espíritu. El espíritu te lleva a la palabra. Por eso de ahí es donde hay un sector del cristianismo que está estancado, porque ya fui salvo, ya fui salvo. Unos no leen la Biblia y otros la leen, pues no saben ni para qué la leen. Pero el propósito es este, ¿ok? Ayer me convertí, antier me convertí, ¿ok? Alguien me planteó el evangelio, lo creí, me arrepentí, es decir, me sentí mal de mi pecado, me sentí mal de ser borracho, de ser adúltero, me sentí mal de esas cosas y ya, me siento bien. Pero te digo, aún un cristiano de ese día puede al otro haber sido un adúltero, es decir, estar engañando a su mujer. Puede haber dicho, ¿sabes qué? O sea, la conversión fue tan real que le manda un WhatsApp a su amante y dice, ¿sabes qué? Conocí a Cristo, terminamos, no te voy a hablar más. Dice, oye, wow, está bien. Pero el día de mañana sigue y admira a la secretaria y admíralo. No se da cuenta, él está arrepentido, está convertido, pero no se da cuenta que tiene más cosas de que arrepentirse, más cosas que cambiar. Ahí es donde entra
la ley. Oye, soy convertido, la leo, y luego me topo en Efesios que dice, quítese de vosotros, órale, toda ira, toda gritería. ¿De qué está hablando? Es decir, soy cristiano, recibí a Cristo, pero sigo peleando con mi esposa, le sigo gritando, la sigo ofendiendo. Guau, pues yo pensé que ya. No, pues la Biblia es la que hace eso. Lo tuvo que haber hecho en ti. Y no es que lo tuvo que haber hecho, lo sigue haciendo, lo tiene que seguir haciendo. ¿Sí? ¿Cuántas veces has leído el Sermón del Monte y no ha pasado nada en tu vida? Porque digo, lo sigue haciendo, porque un día en tu vida, y va a ser el día que le hayas puesto el sentido correcto a la Escritura, un día en tu vida, el Sermón del Monte te tiene que tirar de rodillas, un día en tu vida. Mientras no te haya tirado de rodillas, lo puedes conocer, lo puedes saber de memoria, lo puedes explicar a alguien, pero todas esas no eran las intenciones que Dios tenía para el Sermón del Monte. Es decir, que hacerte maestro no era la intención del Sermón del Monte. Que tú lo puedas enseñar a alguien no era la intención del Sermón del Monte. La única intención es que un día lo leas y te tire de rodillas. Cuando leas, un día yo creo que ya nos toca una clase de al que te pida dale, ¿qué está diciendo exactamente, no? Porque siempre salimos peleados aquí cuando lo mencionamos, ¿no? Al que te pida dale y luego ya sale por allá que si al borracho sí, pero la intención de Dios es que un día, es más, tú vienes hacia la congregación, ¿sí? Y te topaste 5 personas de Honduras o de otro lado, te pidieron un peso y no se lo diste, ¿no? ¿Por qué? Porque pues se ve que tiene sus 2 manos para trabajar, ¿no? Y luego la Biblia nos manda ser, ¿qué? Prudentes y sabios y todo lo que conocemos de la Biblia. Y luego de repente leemos el Sermón del Monte y dice, al que te pida dale, y al final dice, para que seas hijo de vuestro Padre que está en los cielos, y caigas de rodillas y digas, no se lo di, no le di el peso, no soy hijo de mi Señor, y caigas de rodillas y te arrepientas. Esa es la intención. No nos quiere hacer más sabios, no nos quiere hacer maestros, no nos quiere hacer probablemente lo que pasa con muchos, orgullosos. No nos quiere hacer peleoneros para ver quién sabe más. No nos quiere hacer sensibles al pecado de los demás, que todo eso va haciendo la Biblia con nosotros. Es decir, vemos el pecado en todos. No, lo que quiere hacerte es sensible a tu pecado, y la intención es tirarte de rodillas. No sé si hasta aquí me estoy haciendo entender, ¿sí? Esa es la intención de leer la Biblia. Si no hace eso en ti, no nada más allá, aquí cuando la leemos y todo, estás tomando otra intención de la palabra de Dios. Tienes otra idea de la palabra de Dios. Todo eso nos debe llevar. La intención es encerrarnos bajo pecado. ¿Para qué? ¿Te acuerdas lo que hablamos al final de la semana pasada? Lo que quiere es matarnos. Es decir, otra vez el ejemplo. Yo no le di el peso o los 5 pesos o los 10. ¿Por qué? Porque me sobraron excusas, ¿sí? Y luego vengo, no sé, y de repente leímos aquel pasaje donde dice, al que te pida dale. Otra vez, para que seas hijo de tu Padre que está en los cielos, y lo que quiere es matarte. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú no le diste el peso, desde ahí a aquí estás muerto espiritualmente, muerto en delitos y pecados, porque el pecado mata, porque la paga del pecado es muerte. ¿Ok? Esa es la intención de la palabra de Dios, hacerte sentir separado de Dios, hacerte saber que la paga del pecado es muerte. Esa es la tarea de la palabra de Dios. Tal vez no en el instante que la lees. Tú puedes leer Efesios 4 un día y no encontrarle sentido. ¿Hasta qué? Hasta que un día estás en el trabajo y alguien te hace un mal trabajo, tú eres patrón y le dices, bueno, pero ¿estás tarado o qué tienes? Ya te has equivocado 10 veces. Vete de aquí, por favor. No necesitas leerlo ahí, por eso dice Romanos que nos llenemos de palabra de Dios, para que en ese instante el Espíritu de repente te está por... ¿Pero qué acabas de hacer?
te dices cristiano. ¿Cómo le hablaste a esa persona? Y te hace sentir mal. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo necesita la palabra de Dios, ¿sí? Es decir, no necesariamente cuando la lees. Tal vez estás acumulando conocimiento, pero la intención es que cuando pasa eso en tu vida, aquel conocimiento venga a ti y te diga, estás separado de Dios. Estás separado de Dios. Esa es la intención de la Biblia, decirte estás separado de Dios. Cuando echaste una mentira, la Biblia quiere venir a ti y decir estás separado de Dios. Dios no acepta mentirosos. Cuando ofendes a alguien, la Biblia quiere venir en ese rato a ti y decirte estás separado de Dios. Eso es lo que quiere gritarte. Estás separado de Dios. El pecado te separa de Dios. Eso es lo que quiere gritarte. Y cuando tú aceptas eso, aceptas que estás muerto. Acuérdate que muerto, ¿qué es? Estar separado de Dios. Ahí está en ti la muerte espiritual. Ahorita leímos el 7:7, ¿no? Donde dijo, tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. El 8 dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía un tiempo. Pero mira lo que dice ahí. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Qué quiere decir venido? Yo puedo vivir como si gritar no fuera pecado. Pero cuando leo, quítese toda gritería, el pecado revive. Y el pecado me mata, ¿sí? Yo puedo vivir pensando que no tengo que darles un peso porque lo quieren para tomar y por todo lo que pensamos. Pero cuando el mandamiento revive, te mata, ¿ok? Esa es la intención del mandamiento. Dice el 9, yo sin ley vivía un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, es decir, que la Biblia quiere darme vida, pero dice, ese mandamiento a mí me resultó para muerte. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y me mató. De manera que la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. 13 dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, es decir, me hiciera sentir muy mal, de tal manera que alguien te diga, oye, cálmate, relájate, ¿qué tienes? Es que no le di un peso a aquel varón, pero ¿qué tienes? O sea, yo no le he dado un peso a miles de personas, sí, pero el cristiano dice, pero tú no entiendes, pero es un pecadito, no es un pecadito, es demasiado pecaminoso, es la muerte. Eso es lo que quiere hacer la ley, eso es lo que quiere hacer la Biblia, ¿ok? Matarnos, encerrarnos bajo pecado y luego es encerrarnos en el pecado, entender que es muerte, que estamos muertos, ¿ok? Que estamos muertos. Como dice Colosenses 2:13, a vosotros estando muertos en pecados, pero más adelante dice, os dio vida juntamente con él. Pero mira el camino, ¿okay? No se pueden brincar pasos. Romanos 5:20. Romanos 5:20. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabunda la gracia. Pero cuando el pecado no sobreabunda, no hay gracia para ti. ¿Sabes qué está diciendo? Hay muchas personas. Yo creo que la mujer es más propensa a este sentir del que voy a hablar, pero lógico que hay muchos hombres que lo piensan, que no son tan sucios, ¿no? Que no son tan pecadores. Es decir, por lo regular, cuando alguien viene a Cristo en un matrimonio, pues tú ves a la mujer, ves al hombre y el hombre era el que era borracho, el que no llegaba a dormir, el que andaba con varias mujeres, o sea, él era el ejemplo de la suciedad. Y la mujer por lo regular no. Entonces la mujer se siente, tal vez tiene un sentimiento pues no menos pecadora, ¿no?
Pero para eso es la Biblia, ¿sí? Para ver que no solamente era pecado, que todos los gritos que diste eran pecado, que todas las veces que te enojaste eran pecado, que tu forma de vestir ostentosa era pecado. Eso y muchas cosas más. Entonces te tiene que hacer, es decir, la Biblia lo que quiere es que veas que sobreabunda el pecado, no en el mundo, que sí sobreabunda, no en tu esposo, que sí sobreabundó, sino en ti. Porque cuando sobreabunda el pecado, entonces sobreabunda la gracia. Otra vez, eso es lo que quiere hacer la palabra de Dios, ¿sí? Aún en gente que piensa, bueno, pues yo no soy tan pecador, sí le voy a pedir perdón, ¿verdad? Pero en realidad pues son poquitas cosas de las que tengo que pedir perdón. Bueno, cuando lees la Biblia te das cuenta que no eran poquitas cosas, que eran muchas cosas. Entonces sobreabunda el pecado, te mata el pecado, pero luego sobreabunda la gracia de Dios. ¿Okay? Y cuando sobreabunda la gracia hay salvación. Esa es la intención de esto, de la ley. Encerrarnos bajo pecado, matarnos, porque luego viene, yo creo que la más bella intención de la palabra de Dios es llevarnos a Dios. Gálatas lo describe con una palabrita que es súper bella, ¿no? Dice Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Sabes lo que significa ayo? Ahí mismo en Gálatas 4:1 y 2 nos da una definición o una idea. Gálatas 4:1 y 2, ahí dice: entre tanto que el heredero es niño, perdón, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Es decir, un ayo, ahora sí, si vas al diccionario, es un tutor, es un cuidador. En el periodo este que se está hablando, en la antigüedad, los que tenían posibilidades, los que tenían dinero, contrataban una persona que era la que cuidaba a su hijo. Eso es un ayo. Lo acompañaba a todas partes, incluso a la escuela, hacía con él la tarea, todo. Eso era un ayo, ¿sí? Un cuidador. Lo cuidaba hasta que lo traía al padre. Ahora sí, ahí está, ¿sí? Y esa definición es la ley para nosotros. Cuando tú lees la ley, cuando tú lees la Biblia, cuando dejas que te encierre bajo pecado, cuando dejas que te mate, lo que está guiándote es a Dios, ¿sí? Lo que decíamos ahorita, tú tienes que leer la palabra, te tiene que hacer sentir mal, tiene que hacerte sentir muy pecador, pero nadie debería descalificarse solo. ¿Qué es? ¿Cuál es no es la intención de la Biblia? Es decir, la Biblia no quiere hacerte sentir pecador para que te vayas al infierno, para que sepas que ya no hay oportunidad. No, no es la intención de la Biblia. La Biblia quiere hacerte sentir sucio para que busques al Padre. Esa es la intención de la palabra de Dios. Eso es lo que quiere hacer la Biblia con nosotros. Quiere cuidarnos. Es como el ayo, la ley que quiere cuidarnos del pecado. Eso es malo, no lo hagas. Camina por aquí, ve por acá, y hasta que nos lleva al Padre. Nos muestra que el pecado es sucio, nos muestra lo sucio que somos, pero nos hace buscar al Salvador. Nos hace darnos cuenta que necesitamos un Salvador. Nos hace darnos cuenta que necesitamos perdón de pecados. Nos hace darnos cuenta que necesitamos a Jesucristo. Esa es la ley para nosotros. Esa es la Biblia para nosotros. Es como la luz. Es como cuando estás en oscuridad y la Biblia es aquella luz, ¿sí? Esa es la Biblia para nosotros, ¿sí? Sin Biblia estás caminando a oscuras. Es decir, vamos a suponer que hoy abunda, y ojalá y aquí no, pero cristianos que no leen la Biblia.
¿okay? Si fue convertido, si recibió al Señor, vámonos, ya voy a servir al Señor. Sin Biblia es como es en oscuridad. No sé, alguien que ha entrado a un cuarto, a tu recámara, a oscuras en la noche, hermano, te das cada golpe en las espinillas y parece que siempre te lo das donde mismo, hermano. Eso es andar sin Biblia. Pues ¿cómo? Es decir, vas a andar atinándole. ¿Cómo buscas cuando no hay luz? Imagínate que se fue la luz. ¿Cómo buscas las cosas? Bueno, aquí ¿qué es? Aquí es el escritorio. Aquí los dejé anoche, no hay luz. Es lo mismo. Andar sin Biblia, ¿qué es? Oye, ¿cómo habré de vestir? ¿Cómo habré de comportarme? Pues no sé. ¿Qué le gusta a Dios? ¿Qué no le gusta? No sabemos. Entonces, cuando yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? En aquel apagón estar así. Y luego cuando viene la luz, lo que se siente, ¿no? Esa es la Biblia. Eso es lo que se siente. Esa es la luz. Por eso la Biblia dice de sí misma en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Esa es la Biblia. ¿Cómo te brilla la luz? ¿Cómo, lo que decíamos ahorita, cómo antes de conocer la Biblia y siendo ya cristianos, podríamos seguir peleando y no pasaba nada? Podíamos seguir viendo muchachas y no pasaba nada. ¿Por qué? Porque andábamos en oscuridad. Pero cuando vino la Biblia, o sea, oye, pero me mató, me hizo sentir mal. Pero es la luz que brilla, es la luz que te hace caminar de forma correcta. Es la luz que te muestra tu suciedad. Imagínate en la oscuridad, tú con la ropa, pues ¿cómo la traerás? No sabes, ¿no? Está oscuro. Oye, ya te caíste 3 veces, pero no sabes cómo está. Bueno, la luz brilla y te hace, oye, mirando todo sucio. Esa es la palabra de Dios. Quiere mostrarte que andas sucio. ¿Para qué? La luz te muestra la suciedad. ¿Para qué? Te hace buscar el agua. ¿Sí? Lavarte. Apocalipsis 22:14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Eso es lo que hace la palabra de Dios. 22:14 de Apocalipsis. Esa es la palabra de Dios. Hay otros pasajes, un pasaje donde la muestran como un espejo. ¿Cómo que un espejo? Pues es que tú no te ves a ti mismo, ¿no? ¿Cuántas veces te ha pasado que a veces traes una mancha negra cuando fuiste a la estufa? Que no sé qué andamos haciendo ahí los varones, ¿no? Pero puedes caminar con una mancha negra todo el día en tu cara, hasta que pasas por es una mancha negra. Pues es la Biblia, es ese espejo que te hace que veas la suciedad en ti. Esa es la intención de la Biblia. No es que te limpia. Ojo, oye, pero la palabra dice que nos salva. Ahorita leímos, es indispensable para salvarnos. Sí, pero no está diciendo, por ejemplo, hoy estamos leyendo la palabra, vamos a leer la palabra. ¿Voy a salir de aquí más limpio? No necesariamente. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? Sí, señala tu pecado, tampoco eres limpio todavía. Entonces, ¿cómo me limpio? La Biblia quiere señalar tu suciedad y tú tienes que llevarla al agua, a la limpieza, ¿verdad? Pero esa es la intención, lo que quiere hacer la Biblia. La Biblia no nos hace pecadores. La Biblia nos muestra nuestro pecado. La Biblia señala nuestro pecado. La Biblia nos muestra nuestra condición, separados de Dios, muertos. Es decir, la ley no te limpia, no lava tu suciedad, pero lo que quiere es impulsarte a buscar ser limpio. Ese es el propósito de la ley de Dios. La Biblia quiere llevarte de rodillas a Jesús. Para eso es la palabra de Dios, para eso es la ley, para eso es la Escritura. La Escritura quiere que tú estés otra vez así, seguro, santo, caminando, y que de repente leas Mateo 28, Marcos 16, que dice ir y hacer discípulos. Y que tú digas, pero pues yo no he hecho un discípulo jamás. ¿Ok?
aquí está, yo creo que ahí llegas a para qué es la Biblia, ¿ok? Y hay veces que nos equivocamos. La Biblia no quiere que busques, porque no es su intención, pero mira, dice acá Juan 1, abogado tenemos, ¿no? Entonces la Biblia no es para buscar justificación a nuestros pecados. La Biblia es para que te dejes matar. O sea, ¿cómo leo la Biblia? Tengo que dejarme matar. ¿Okay? Pero eso ya es mi intención. La Biblia tiene una intención. Ahora yo cuando la leo, ¿qué busco en la Biblia? Hay personas, todos estamos en pecado, ¿ok? Todos estamos caminando en pecado. Ahora, voy a leer la Biblia. ¿Para qué? La intención de la Biblia es matarte. Tú lees la Biblia con la intención de dejarte matar. Pero tristemente habemos algunos que leemos la Biblia para encontrar justificantes. No soy tan malo. Todos lo hacen, abogado tenemos. Yo no creo que Dios me vaya a echar al infierno. Yo no creo que Dios vaya a quemar a todos. Yo creo en un Dios bueno. Aquí la Biblia dice que Dios es bueno. Y luego pero es bíblico. La Biblia dice que Dios es bueno. Pero lo que no es bíblico es tu pensamiento. Porque tu pensamiento dice, como Dios es bueno, entonces no me va a quemar. Eso es lo que no es bíblico. Eso es lo que tú buscabas algo. Tú sabes que estás en pecado. La Biblia quiere matarte. Y tú no quieres ser muerto. Tú no quieres ser muerto. Tú vas a la Biblia y buscas. No, pero aquí dice que Dios es bueno. ¿Ok? Y como es bueno, yo no creo que me vaya a quemar. Pero ese pensamiento ya no salió de la Biblia. ¿Verdad? Y ese es otro pensamiento. El de Dios es el que quiere matar. Los pensamientos por ser los más fáciles, ¿verdad? Dios es bien bueno ya. Ahora, la intención de Dios es buena, agradable y perfecta. Es decir, Él dio su palabra porque quiere matarnos. ¿Es eso malo? Pues ¿cómo va a ser malo? Él quiere darnos vida, pero vida eterna, vida en abundancia. Pero depende de que nos dejemos matar por su palabra. ¿Ok? Todos tenemos pecado. No hay forma de llegar, no sé, a un creer que salva, a arrepentirse, a ser perdonado por Dios, a la santidad y todo. Aquí está la Biblia. Fíjate en dónde está, es el pasito que sigue para salir del pecado. Es la Biblia, ¿ok? Ese es el pasito que sigue. Lo que te puse ahí en la gráfica es Biblia, ¿en dónde? En casa, en la congregación. Acá estamos, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo hoy nosotros? Acá estamos nosotros, por ejemplo, en la congregación. Eso es todo lo que hacemos. ¿Qué hacemos hoy? Lo importante y muy importante es entenderla correctamente. ¿Okay? Hay herramientas, hay todo. La labor del pastor está aquí. Yo creo que puedo ser ayuda para ti. Y tú crees que yo te puedo ayudar a entender algo correcto. Está aquí, pero aquí estamos hoy. Es decir, mira todo lo que le falta. Falta creer, arrepentirse. Y si no hay creer y arrepentirse, pues no hay perdón de Dios. El pago de Dios no fue para ti, la cruz. ¿Okay? Y no hay salvación. No hay. Y no vas a estar con Dios. Es así de simple. ¿Sí? A veces muchos le damos, es decir, lo que hablábamos ahorita. Oye, yo ya leo la Biblia. Ya esto soy salvo. No, mira dónde está. O sea, esto es todo lo que hace. Oye, ¿y el pastor qué hace o qué? Yo no solamente puedo ser ayuda para que la entiendas, ni siquiera para que la creas. Es decir, venir el domingo, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo esto. Esto nos salva. No, mira todo lo que le falta. Oye, ¿es una vez en tu vida? No, es con cada pecado en tu vida. Entonces, ¿a qué ven? Cada domingo, ¿qué hacemos? Aquí a leer la Biblia, a entender, y de repente que hoy te encuentres con un pecado que no conocías. Eso es lo que hablamos, esa es la intención, ese es el trabajo de un pastor, que de pronto te encuentres con un pecado que no conocías, y nada más que tú tienes que meterlo a proceso, tienes que creerlo con toda tu alma, hacerte sucio, ¿sí? Dejar que te mate.
Y después salir y arrepentirte, es decir, ya no hacerlo. ¿Sí? Y entonces el Señor te perdona y el Señor pagó por ti. Solamente entonces. ¿Sí? Pero no sé si lo veas, hay personas que tienen una idea errada, ¿no? Por ejemplo, nosotros mismos. Oye, pero antes estábamos en una iglesia equivocada y ahora venimos acá y sí enseñan la palabra correcta. Eso ya me salvó. No, mira, estás acá igual. Lo único que estás, por ejemplo, oye, en la iglesia que estaba, ¿qué era? Pues me la enseñaban mal, es decir, la entendía mal. Y hoy la entiendo bien. Y ya, hay gente que hoy puede decir, ya la entiendo bien. Está correcto, es todo lo que tienes. Te falta creerla para cuando la creas arrepentirte. Y solo entonces puedes recibir perdón de Dios. No sé si lo veas qué tan abajo estamos. Digo, qué tan, o sea, es decir, y a veces qué tanto valor le hemos puesto a lo que hacemos. Ahora, ¿tiene su valor? Claro que lo tiene. O sea, si tú estás en pecado y no estudias la Biblia y no te congregas, pues yo no sé cómo vas a salir. De ahí no hay forma de que salgas de ahí. Ahora, ¿es importante leer la Biblia en tu casa? Es importante. ¿La congregación es importante? Eso depende de ti. Es decir, ¿aquí a qué vienes? Pero por si no lo sabías, por si pensabas que venir aquí te salvaba, o que estar juntos todos nos salvaba. No, vienes porque has pensado que yo como pastor puedo un día darte luz en algo que tú no habías visto. ¿Sí? Que yo como pastor puedo señalarte un día un pecado que a ti se te había pasado por alto. Eso es todo. Eso es todo lo que hacemos. ¿Sí? ¿Para qué? Para después de ahí, ahora ya el pastor puede haberte predicado. ¿Qué sigue? Que ahorita para eso entra la parábola del sembrador. Ahora aquí mismo donde estamos todos, oyendo la misma palabra, hay muchas respuestas probables. Y de ahí depende el que avances para acá. ¿Cuántos es? No solo cuando vas a la Biblia, ¿cuántos cuando vienes aquí y escuchas, por ejemplo, la predicación del domingo pasado? ¿Cuántos dijeron, para mí es exagerado? Ah, que bueno, entonces ya no la creíste, ¿verdad? Entonces ya no avanzaste, ¿verdad? ¿Cuántos dijeron, para mí es demasiado exagerado? Eso es, no lo creí, es decir, yo no creo como él, ¿verdad? Entonces eso te lleva, no vas a seguir. O sea, si para ti no es tan malo, pues no lo crees tan malo, no te arrepientes. Pero aquí acuérdate que el Señor dijo, el que cree y se arrepienta, ¿quién es? Al que se le perdona, ¿sí? Pero esa es solo una respuesta probable. ¿Cuántos vienen aquí obligados? Bueno, los muchachos, eso es seguro, ¿no? Porque no los pueden dejar en casa los papás y tienen que venir. Bueno, esa es otra respuesta a la misma palabra. Ellos están escuchando la misma palabra, pero para ellos su respuesta es, ¿y a qué hora se acaba? O sea, no se cansan de leer 2 horas. La misma palabra, eso es lo que vamos a leer ahorita en la parábola. La misma palabra y las distintas respuestas, ¿verdad? Pero, bueno, la escalerita nada más lo que quería ilustrarte es eso, ¿no? O sea, nomás para que veas que lo que es leer la Biblia y congregarnos. Solamente nos pone en posibilidad de creer, de arrepentirnos, y creer y arrepentirnos nos pone en posibilidad de ser perdonados por Dios. En posibilidad, ¿sí? Entonces, oye, parece que le estoy restando importancia, ¿no? Oye, pues estamos bien, ¿no? Sí, no, es que sin eso no hay nada, ¿verdad? Sin la Biblia no hay entendimiento, no hay fe, no hay arrepentimiento. Que claro que es importante, es súper importante, pero de los pasos de salvación es el primerito, ¿no? El básico. Entonces, tiene su valor, pero yo estoy seguro que muchos de aquí hemos estado equivocando su valor, ¿no? A muchos hemos pensado que nomás con leerla nos salva, nomás con venir ya nos hizo más santos. Estamos equivocando su valor. Okay. Esa es la escalerita que viene ahí
Lo que te puse al ladito, eso lo puse afuerita porque se me ocurrió al final. Pero si te fijas, es lo que el diablo quiere hacer con la palabra. El diablo sabe que estamos en pecado, ¿ok? El pasito que sigue es estudiar la Biblia. Bueno, ese es lo primero que ataca el diablo, que no la leas y que no te congregues. Eso es lo primero que va a hacer, ¿sí? Si acaso decides leerla o congregarte o las dos cosas, lo que sigue es que no la entiendas o que la entiendas mal, ¿sí? El pasito que sigue es, si la entiendes bien, pero el pasito que sigue es, bueno, pero que no la creas, ¿sí? Y si la entendiste mal, pues eso ya está perfecto. El diablo al contrario, quiere que la creas, ¿sí? ¿Para qué? Para que se vaya todo el error hacia arriba, ¿ok? Pero si no la crees correcto, pues no darás fruto correcto, ¿ok? Y si crees errado, pues tampoco darás fruto correcto. Y ya desde ahí para adelante, pues se pierde todo, ¿no? ¿Cuál es un fruto incorrecto? Cuando llegamos al perdón es creer que Dios te ha perdonado. Oye, aunque no leí Biblia, o aunque no creí la Biblia, o aunque no me sentí mal, sí, creer que Dios te ha perdonado. Ese es engaño del diablo. O creer que Dios pagó por ti sin haber cumplido los primeros pasos de la escalera, ¿no? Cuando llegas a la salvación, dice, si eres cristiano, eres salvo. Cuando llegas a la santidad, ¿qué quiere el diablo? Que aunque sigas pecando no pasa nada. Y el final es el de Proverbios 16:25. ¿Sí? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Ahora, lo que te decía ahorita, bueno, ¿y cada cuándo hacemos esto? La intención es cada pecado tiene que suceder esto en nuestra vida. ¿Para qué es la Biblia? Para decirme lo que es pecado. Tengo que creerla, dejar que me mate para avanzar hacia adelante, para que me lleve al arrepentimiento, a pedir perdón y entonces ser perdonado, que es lo que me va a llevar a salvación hoy y mañana a la presencia de Dios, ¿verdad? No sé si hasta aquí vamos bien. Si las llegas a la gráfica. Vamos a avanzar ahí en Marcos, a Marcos 4. Pero acuérdate dónde está la pelea del diablo. ¿Te acuerdas cuando leímos? Te digo, esto lo vimos cuando hablamos de la guerra espiritual. ¿Cuál es la guerra espiritual? ¿Qué quiere el diablo? Pues eso, que no recibas palabra. Si la recibas, que la recibas mal. Dice 2 de Corintios 4:3 y 4:4. 2 de Corintios 4:3. Si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es decir, acá el primer pleito del diablo y el que le sigue funcionando muy bien es que la gente está en pecado. Sí, el mundo está en pecado, nosotros estamos en pecado. Bueno, que no se acerquen a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si te acercas a la palabra de Dios, entonces sabrás que estás en pecado. Eso es lo que no quiere el diablo, ¿sí? No sé si, yo creo que a todos nos ha pasado, muchos venimos del catolicismo, ¿no? Cuando yo conocí la Biblia, yo creo que a su tiempo y muy largo, rompí mis ídolos, ¿sí? Pero lo increíble era cuando los rompí, cuando me di cuenta pero ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo no sabía que era malo? ¿Cómo no sabía que ofendía a Dios? Muy sencillo, porque no leía la Biblia. ¿Cómo vas a saber que es pecado si no lees la Biblia? Es decir, ese es el primer paso del diablo. Puedes estar en pecado, pero si te tiene alejado de la palabra, eso está perfecto. Ahora, no es todo. Si alguien decide acercarse a la palabra, sigue lo segundo, que la entienda mal, ¿verdad? Que la entienda mal. Hay 1000 interpretaciones posibles para cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, los católicos dicen, pero sí podemos tener imágenes. ¿Por qué? Y te acuerdas que te llevan a Éxodo 25, mira, aquí hizo querubines. Sí, pero no significa eso, es decir, que la entiendas mal, ¿verdad? Eso le funciona súper bien. Es cuando hablamos
de la guerra espiritual y del ofrecimiento del diablo ¿de qué? De distintas religiones y opciones, ¿verdad? Es decir, lo primero es que no te acerques a la Biblia, pero cuando alguien decide acercarse a la Biblia es que no la entienda correctamente, ¿verdad? De múltiples formas, o sea, puede haber un pastor predicando y predicando cosas erradas. Bueno, ya, ¿a cuántos les ha pasado? De hecho, la Biblia dice en una carta de Pedro, oye, estos salieron de Guatemala y entraron a Guatepeor, ¿no? Oye, ¿cuántas veces un católico dice, ya entendí que las imágenes no son, me convenció el testigo de Jehová y ahora soy testigo de Jehová? Saliste de Guatemala y te metiste a Guatepeor. Y lo peor es que ahora está más difícil de salir. ¿Por qué? Porque ellos sí usan la Biblia. Errada, pero la usan, ¿verdad? Pero el ataque ¿en dónde está? Es decir, porque la salvación ¿en dónde está? En la palabra. Pero el ataque del diablo está en la palabra. A la palabra directamente. Pero uno de los ataques, yo creo que es del que estamos hablando hoy. No leerla ya te hace limpio y salvo, ¿ok? No estudiarla ya te hizo limpio y salvo. Bueno, leerla y estudiarla, ¿dónde nos pone? Apenas aquí en entenderla bien, correctamente. ¿Qué sigue? Creerla, que nos lleve al arrepentimiento y que nos lleve a pedir perdón para después que Dios nos dé salvación. Pero es que la gente dice que para qué quieres saber, que mejor es no saber y así no tienes problemas. Pues es que vivirán tranquilos, ¿no? Yo creo que vivirán, o sea, pues lo que hablábamos, bueno, no la semana pasada, hoy, es que exactamente el no saber te puede dar tranquilidad, ¿no? Y paz, porque una cosa es no saber de la Biblia, pero tú como quiera tienes ideas en tu mente, tú crees cosas, no sacadas de la Biblia, pero crees cosas. ¿Qué enseñó mamá? Que me enseñaron en la escuela y todo, pero todos creemos cosas. Lo único correcto es cuando crees, pues todo se va mal, ¿no? No te arrepientes, no pides perdón. ¿Por qué? Pues porque Dios es bueno, no me va a quemar y todo, pero un día vas a estar delante de Dios y pues te va a quemar, porque eso dice su palabra, la que no leímos, ¿no? Marcos 4. Ya es tarde, mi hermano, pero yo creo que ni vamos a avanzar mucho en la parábola del sembrador. ¿Mande? No, pero es que está muy, muy largo. Pero vamos, Marcos 4:1. Al 9. Dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Y les decía en su doctrina, oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y como no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60, y a 100 por uno. Y entonces les dijo, y así terminaba el Señor todas sus parábolas, y el que tiene oídos para oír, que oiga, ¿ok? Esta frase es como diciendo, y el que entendió, entendió, ¿no? Pero el Señor tiene una promesa al final, es decir, que el que está, no es así como lo dice el Señor, sino el que quiere entender, sí va a entenderlo, ¿ok? Luego, gracias a Dios no es algo que tengamos nosotros que andar como ellos, ¿no? Porque el Señor lo explica más abajo. La otra semana andamos más en la parábola de que, bueno, pero no se la explicó a todos, ¿no? A otros los dejó así. ¿Qué intención tenía el Señor con las parábolas? Porque a veces para nosotros hoy, no solo las parábolas, hoy cuando un pastor predica y ponemos una ilustración, ¿ok? Tenemos la intención de que nos entiendan mejor.
¿sí? De que sea más entendible. Y parecería ser eso, pero en la Biblia no dice eso. De hecho, el Señor predicaba en parábolas, dice, para que no entiendan. Para que no entiendan, para que no oigan y para que no se conviertan. Para eso eran las parábolas. Lejos a lo que hoy pensamos nosotros y cómo las usamos nosotros. Es decir, para que no entiendan, pero para que no tengan excusa. Es decir, nadie me dijo, no, sí dije, ¿te acuerdas cuando prediqué la parábola del sembrador? Ahí lo dije. Pero no lo entendí. Pero ese es tu cuento, no querías entender. La verdad es que no querías entender. Cuando el Señor termina diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga, está diciendo claramente, el que quiere entender, va a entender. Y esto funciona para todo este libro completo, de Génesis a Apocalipsis. Lo que dice el Señor, el que tiene hambre de aprender, yo te aseguro que va a aprender. Pero el que, ¿cuántas veces hemos oído o no oído? Nosotros mismos hemos dicho, pero no le entiendo. Yo decía, no le entiendo, ¿sabes? Y no lo había abierto ni una vez. Pero mi excusa para no leer la Biblia era, no la entiendo. Pero ¿cómo no la entiendes si no la has abierto? Bueno, creo que no la voy a entender. O sea, lo único que quieres es no leerla, no acercarte. Por eso el Señor dice, bueno, esos no tienen excusas ya. Nadie va a poder llegar ante Dios y decir, es que nunca la leí. Bueno, pero si la tenía, ¿no? O si oíste, te mandé, una vez oíste un programa de radio, o oíste, o te acuerdas cuando te llevaron de invitado a aquella congregación y todo. Total que te hablé, hombre, no hay excusa, se acabó. El que quiere conocer a Dios, lo que más tiene Dios es, bienaventurado el que tiene hambre. ¿Por qué? Porque será saciado. Es decir, todo el que quiere entenderla, yo se la voy a explicar. Pero el que la lee por compromiso, o el que la lee sin ganas, no, te voy a dar lo que quieres. ¿Qué quieres? ¿Acabar pronto? Pues ya ciérrela y váyase. ¿Qué significa? Nos dice el Señor en Marcos 4:10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. A los que están afuera, por parábolas todas las cosas. ¿Para qué? Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Duro, ¿no? Pero bueno, eso lo vemos la otra semana. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Como que está diciendo que es importante esta parábola, ¿no? Que de hecho esta nos va a ayudar a entender las demás. En Marcos no, pero en Mateo, bueno, en Marcos nos pone otras 2 parábolas al final cortitas, pero en realidad en este momento dijo más parábolas, ¿no? Enseguida de esta dijo la parábola del trigo y la cizaña, pero siempre empezando por esta, como que esta nos va a llevar a entender las demás. Y empieza a explicarla en el 4:14. El sembrador es el que siembra la palabra. Ese es el sembrador, que es, claro que nuestro Dios, nuestro Señor, en la tierra está hablando de Él mismo, de Jesucristo, pero hoy, lógico, está hablando de los predicadores. Es decir, no solo los pastores, los predicadores. Tú cuando predicas el Evangelio, estás sembrando palabra de Dios, eres un sembrador. 4:15. Estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Ok? Que era lo que hablábamos ahorita. Hoy igual aquí puede haber gente recibiendo la palabra y al ratito, pues es que yo no sé qué tan tarde, algunos aquí mismo en la recepción, otros al bajar la escalera, otros ya cuando más despuesito cuando van en el carro, pero viene Satanás y quita la palabra. Esto está pasando mucho, esto pasa mucho, algunos nomás más tarde, otros cuando llegan a casa, pero viene Satanás y quita la palabra, ¿no? Eso es lo que pasa. Vamos a acompañarlo con un paralelo, vamos a usar Lucas 8.
Lucas 8:12 habla de los de junto al camino. Y te digo, usamos este paralelo para que se complemente un poquito, así como lo hicimos al principio. Lucas 8:12, los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Pero lo que nos agrega Lucas es, pues lógico, la intención del diablo. ¿Para qué? Para que no crean y pues no lleguen a la salvación, ¿verdad? Pero mira, es gente que está en pecado, es gente que está, por decir, congregándose, escuchando la palabra de Dios, tal vez entendiéndola correctamente, pero lo que viene el diablo es para quitarla. ¿Para qué? Antes de que la crean, para que no la crean. Y si no la creen, pues no se salvan, ¿verdad? Para que no sean salvos. La parábola, digo, primeros, los de junto al camino, bien puede estar representando al mundo. Todos los que escuchan la palabra en general, el diablo les quita la palabra para que no la crean, para que no se salven, como leíamos ahorita en 2 de Corintios 4, para que no les resplandezca la luz del evangelio. Pero también representa, es decir, la parábola en general, toda la parábola representa también cada congregación que existe, ¿sí? Lo que hablábamos ahorita, cada congregación recibiendo, porque ahorita hablamos, el sembrador es el que siembra la palabra. No está hablando de un mal sembrador, es decir, esos están más abajo, a lo mejor es alguien que siembra una mala palabra, ¿ok? Pero esto está hablando de alguien de un sembrador de Dios, ¿sí? Él es el que siembra la palabra, y la semilla sí es la palabra de Dios, ¿sí? Es decir, a un buen sembrador y a la semilla correcta, que es la palabra de Dios, aún así lo que nos va a enseñar la parábola es, mira los 4 tipos de resultados, ¿sí? El primero es los que están junto al camino, que no son salvos, son los primeros, escuchan la palabra, pero no pasa nada en sus vidas, porque el diablo, te digo, la quita aquí en el lobby, la quita abajo, la quita cuando vas en el camión, la quita cuando llegas a casa, pero la quita y no pasa nada y no te conviertes. Pero también incluye a personas que nos decimos cristianos y que hoy no son salvos. Es decir, que están caminando en pecado y siguen caminando en pecado, ¿ok? No son salvos. Nosotros deberíamos de creerlo, porque nosotros creemos, somos una congregación que se supone que creemos que la salvación se pierde, ¿sí? Entonces, si creemos que la salvación se pierde, muchos de los que estamos aquí sentados hoy no somos salvos, ¿sí? Y lo que usa el diablo es lo mismo que con el incrédulo, que recibas la palabra y arrancarla antes de que esté adentro de ti y la vayas a creer. Él arranca ahí, ¿ok? No reciben la palabra, no se salvan, están endurecidos. Y otra vez, esto tiene que ver, esto yo creo que está pasando mucho entre varios de los que estamos acá. La pregunta otra vez era como te la hice hace rato, ¿cuántos vienen obligados? ¿Cuántos vienen porque su esposo o su esposa viene? ¿Cuántos vienen a cumplir o porque creen que venir les da algo? ¿Cuántos quisieran ya no escuchar? ¿Cuánto duró? Yo creo que el mejor ejemplo sería, yo no sé quién se preocupó algo el domingo. Eso hubiese sido glorioso, ¿no? Bueno, el que no se preocupó nada, pues yo creo que el diablo la arrancó desde que estabas sentado, ¿no? Pero aún el que se preocupó algo, la pregunta es, ¿cuánto duró aquella preocupación? ¿Lunes? ¿Martes? Bueno, ese día fue cuando el diablo la arrancó. No importa que te haya durado hasta el miércoles, hasta el jueves, ese día fue cuando el diablo la arrancó de ti, ¿no? ¿A cuántos nos está pasando esto? ¿A cuántos no les preocupa nada de lo que hablamos nunca? ¿Cuántos olvidan, te digo, la palabra aquí sentados? ¿Cuántos la olvidan ahí en
en las escaleras. ¿Cuántos de nosotros que venimos como amigos, como hermanos, con esposo o con esposa, cuántos vamos en el coche o en el camión aún meditando la palabra? Es decir, ¿cuántos les dura poquito aunque sea? ¿Cuántos no dan gracias porque ya se acabó? ¿Cuántos no dan gracias porque ya cumplimos? Ahora sí, ¿a dónde querías ir? ¿Qué te hacían falta? Zapatos, vamos a los zapatos. No sé si veas, con muchos de nosotros es lo que está usando el diablo, ¿sí? Y en muchos los está quitando muy rápido, o sea, no nos dura nada, ¿sí? Muchos el mismo domingo. Pero porque hemos adoptado la posición, aunque no lo digamos expresamente, hemos adoptado aquella posición del religioso, del fariseo, es decir, ya oímos toda su amargura del cuate ya cumplimos, ¿no? Esto debe de valer más que oír a alguien alegre, ¿no? Porque aguantamos todas sus traumas y esto vale de perdido 2 o 3 puntos más. Y luego ya salimos y, ahora sí, ¿a dónde íbamos a ir? Es decir, ¿cuántos ni siquiera la meditan en el camino a casa? Ya no digo el lunes, ni en el camino a casa, ¿sí? Pero no sé si veas en dónde caes. La parábola del sembrador está puesta. La parábola del sembrador no trata del sembrador, porque estamos hablando de un sembrador correcto. La parábola del sembrador no trata de la semilla, porque estamos hablando de la semilla correcta. La parábola del sembrador trata del tipo de tierra, ¿sí? Y es para ver qué tipo de tierra eres o estás siendo. Esto es de lo que trata la parábola del sembrador. Y la primera es lo que dicen: reciben la palabra, es decir, ahí no está hablando la falsa doctrina o la verdadera doctrina, no, la buena doctrina. Todos los 4. Es un sembrador, oye, pero ¿será un buen pastor o un falso pastor? Es bueno. Está hablando de un buen pastor y de una buena palabra, y aún así 4 tierras distintas. Y las 4 ejemplificadas aquí donde estamos. En toda congregación, en todo grupo, aquí donde estamos, hay 4 tipos de tierras. ¿Y para qué se lee? Para ver quién eres tú, ¿sí? Para ver quién eres tú. Y los primeros que dice son los que oyeron la palabra, pero el diablo las quitó tan pronto. Y yo te digo que aquí hay a quien se las quita todavía sentados, hay a quien se las quita en la comida, hay a quien se las quita en el lobby, hay a quien se la quita en la escalera, hay a quien se la quita en el camino, hay a quien se la quita cuando llega a casa, pero la está quitando, ¿no? La quita, te avientas tu semana otra vez como si nada, y otra vez vienes el domingo a ver qué recibo de Dios, y lo vuelves a oír, y luego otra vez sales ahí, ya se te olvidó. Te vas a Suburbia, Soriana, ya se te olvidó. Te vas al cine o a casa a descansar, pero ya se te olvidó, ¿no? Esos son los primeros. Esos son los primeritos. Los segundos, dice en el 4:16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Okay? Vamos a leer otra vez el paralelo que está en Lucas 8:13. Dice: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Los paralelos vamos para que nos complementen. Fíjate cómo Lucas hizo 2 cosas. A los primeros nos dijo para que no se salven. Esos, ya sea que se digan conversos o no conversos, no son salvos en aquel momento. Pero Lucas 8:13, los segundos, dice que reciben la palabra con gozo, no tienen raíces, pero dice, creen. Es decir, estos sí creen por algún tiempo, solo que en el tiempo de la prueba se apartan. Estos sí creen,
Estos reciben la palabra y creen. Y si somos fieles a la palabra, entonces el creer los hizo salvos. Pero en el tiempo de la prueba se apartan. En el tiempo de la prueba los problemas los apartan, ¿no? ¿Y a cuántos nos pasa así? Estos habían creído, sin embargo, cuando llega la enfermedad, el desempleo, la prueba, los hacen que se alejen. Los problemas familiares, los problemas económicos, las depresiones, las cargas de la vida, nos apartan, nos vencen todas esas preocupaciones. Ahora, no necesariamente, es decir, se apartan, no necesariamente está hablando de apartarse de aquella congregación, simplemente te aparta de Dios, te aparta de la fe. Es decir, tú puedes estar acá, ¿sí? Tú puedes un día haber creído y seguir aprendiendo palabra, lo que decíamos acá, pues, de entenderla, pero no creerla, ¿sí? O de pronto un día creerla, pero lo que dice aquí, pero tan pronto vinieron las pruebas, te quedaste sin trabajo, tuviste un problema económico y todo, y lo que hiciste es, te regresaste, es decir, te apartaste, dejaste de creer, no dejaste de asistir, pero dejaste de creer. Es decir, lo que la parábola nos está narrando es espiritual, no es terrenal. Es decir, no habla de que dejas de congregarte, no, sino puedes seguir congregando, pero te apartas de Dios, ¿ok? Son los que son vencidos por las preocupaciones. Marcos 4:18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es decir, la palabra se quedó ahí, tal vez la grabaste en tu corazón, ahí está, pero no está solo la palabra, sino que está todo lo demás. Está el recibo que hay que pagar mañana, está el carro que quiero cambiar, es decir, ahí está. Pero no está solo eso, hay tantas cosas. Están los zapatos que no tengo, está el colegio que no he pagado, entonces está ahí, pero eso va ahogando la palabra ahí está, si la recibiste, si la dejaste entrar, pero no es lo único que dejaste entrar, hay dentro de ti afanes, hay engaño de las riquezas, es decir, el deseo de cosas materiales y las codicias de otras cosas, todo eso ahoga la palabra, ¿ok? Y yo creo que esto también está pasando mucho entre nosotros. Lucas 8:14, el paralelo. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose. Entonces, mira qué claro lo dice. Son los que oyen, aquí estamos oyendo, pero yéndose, es decir, ya cuando te vas, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y pues no llevan fruto, ¿ah? Terminan no llevando fruto. Si te fijas lo que describe, y nos describe a tantos, estos son los que aún tienen tantos deseos de mundo, las riquezas, los placeres de la vida. Es decir, a los que leímos ahorita eran las pruebas, las dificultades. No, a estos no son, es lo contrario. Estos no tienen pruebas, estos les gustan los placeres de la vida, estos les va bien en el trabajo y viven para ganar más, ¿sí? Y para tener aumentos y para, si es preciso, tener otra segunda entrada. ¿Para qué? Para tener un coche nuevo, para tener la mejor ropa, para ir saliendo ahorita, pues lo que te decía ahorita, oye, ya qué bueno que acabó, ¿a dónde íbamos a ir? ¿Qué íbamos a comprar? ¿Qué nos hace falta? Pues no nos hace falta nada, pero pues traemos dinero que gastar. Pues ¿en qué lo gastamos? ¿Vamos al cine? ¿O vamos ¿a dónde vamos a gastar? Eso, es decir, recibiste la palabra. Sí le diste entrada, porque está diciendo, sí está ahí adentro,
Pero también está allá adentro todo lo demás, todas las cosas materiales, todas las cosas del mundo. Y eso termina ahogando. ¿Qué es ahogar? O sea, aplastar, o sea, que ahí está la palabra, pero no la deja hacer nada, porque todo lo demás la ahoga. Y al ahogarla, termina sin dar fruto, ¿verdad? Todos, yo creo que los que habla Santiago 4:4, los que son amigos del mundo y se hacen enemigos de Dios, los que no buscan lo celestial, los que viven para lo material, no sé, para arreglarse bien, para clubes, para placeres, para comidas, para restaurantes, para buenos zapatos, para buena ropa. Los que dice primera de Juan 2:15, 2:16, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero ahí nos vuelve a decir, yo creo, lo que empezamos hoy. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y los últimos, los de Marcos 4:20. Marcos 4:20 dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Los que estudian la Biblia, la entienden, la reciben, la creen, ¿ok? Los lleva a arrepentirse, a pedir perdón, a cambiar de vida, a caminar en santidad, y su fin pues va a ser la salvación. Los que oyen la palabra cuando se predica, la entienden, la creen, se van preocupados a casa, piden perdón y se arrepienten, no solo ese día, sino que son más sensibles al pecado, piden perdón y se arrepienten y luchan por caminar en santidad. Esas son las 4 tipos de tierra. Ahora nos da la parábola, te digo, para que nos ubiquemos nosotros. ¿Qué clase de tierra somos? ¿Qué clase de tierra somos? ¿Ok?